Sí, ya se ve. Sí. Ok, bueno, entonces la idea es presentarles el resumen de todo lo que vimos a lo largo de todo el curso, que se dedicó a revisar análisis de señales fisiológicas. Esta imagen que les tengo de introducción es el experimento Calmecac que estamos realizando en el grupo. Lo que estamos tratando de analizar, de encontrar, son señales fisiológicas que medimos de seguimiento longitudinal durante un mes a los jóvenes que estén dispuestos a colaborar con nosotros. La idea es tomar señales de todo su cuerpo todos los días, y les dejamos también un relojito y dos relojitos para que se estén midiendo también señales a lo largo del ciclo circadiano. Y estas mediciones que hacemos ocupan más o menos 30 minutos del día y la idea es que participen durante un mes. Entonces, está abierto Calmecac para todo aquel que quiera colaborar con nosotros. Ahí están los datos que también son libres para que colabore cualquiera de ustedes que esté interesado. Y si alguien quiere participar como conejillo de Indias, pues estamos muy felices de contar con sus participaciones. Bueno, después del comercial, esta es la frase que me gusta dejarles como última frase de la temporada, que cuando se sientan que están perdidos buscando la verdad, recuerden que existen muchos caminos en el mapa del saber para llegar a ella. Espero que es una frase anónima, no sé a quién se le ocurrió, pero a mí me encanta para cerrar el curso de que esa fue la idea de este curso, en darles un montón de caminos para poder llegar a conclusiones al analizar señales fisiológicas y lo que les voy a mostrar es un panorama general de todo lo que estuvimos haciendo. Entonces, este semestre lo que nos dedicamos fue a aprender métodos para analizar series de tiempo, parámetros fisiológicos que pueden medirse usando estas series de tiempo, hay muchos, y lo que queremos hacer es precisamente interpretar, ya sea viendo cambios en los datos, en los valores tal cual de los parámetros o en su variabilidad, determinar precisamente cuáles son los cambios que sufren los organismos. Entonces, estas herramientas son útiles para la búsqueda de biomarcadores asociados a respuestas fisiológicas, es parte de lo que hicimos, y lo que vimos fue que estos biomarcadores, esa es una de las cosas que sí quiero que les quede muy clara en la moraleja, es que estos biomarcadores dependen de la edad y sexo de los sujetos, o sea, no es lo mismo. Como médicos, por favor, nunca ignoren el sexo y la edad de sus pacientes, esos son muy importantes al hacer la evaluación clínica, y los medicamentos también deben de tener en cuenta estos parámetros. Estos biomarcadores vimos que se pueden a usar como alertas tempranas de enfermedad. Es una gráfica que quiero mostrarles. Esta es de recién salida del horno. Es de datos tomados con un reloj inteligente, un Fitbit, de un médico que está atendiendo pacientes en zona de COVID y que enfermó justo donde está la línea azul de COVID. Ahí fue diagnosticado con la prueba de PCR y bueno, estamos viendo cómo simplemente midiendo estos parámetros que le dan el Fitbit podemos determinar simplemente de la serie de tiempo en la temporada en la cual sufrió la enfermedad y estuvo enfermo y como ya regresó a sus condiciones de normalidad, considerando que estas eran sus condiciones de normalidad. Este periodo en el que vemos que todavía su ritmo cardíaco fue todavía menor que lo que maneja él de manera natural, fue su periodo de vacacional. Entonces, también estos aparatitos pueden decirnos cuando estamos mejorando nuestras condiciones de salud porque estamos dejando de estar estresados y estamos en periodos vacacionales. Entonces, todo este material que vimos en este semestre está sustentado en un modelo de homeostasis en el que consideramos que la salud está justo en este punto de balance entre una dinámica totalmente aleatoria y una dinámica totalmente determinista. Vimos que esta metodología nos permite estudiar las redes fisiológicas de los seres humanos y ver sus cambios a lo largo del tiempo, ya sea
por envejecimiento, por enfermedad o ante diversas condiciones que los modifiquen. Entonces, el objetivo del curso, este fue el que los planteamos en la primera clase, era entender distintos métodos para analizar señales fisiológicas usando el enfoque de ciencias de la complejidad para encontrar biomarcadores que les sirvan en el diagnóstico clínico. Espero que hayan emprendido muchos métodos que les sirvan no solamente para los datos que están analizando para su proyecto de ahorita, sino para el futuro y puedan con ello encontrar biomarcadores útiles. Entonces, lo primero que vimos fue que los seres vivos éramos en realidad sistemas complejos. Este fue el objetivo de esa primera sección del curso. Y entonces lo que estábamos tratando de entender era cómo se estudiaban a los seres vivos. Y entonces vimos que podemos tener dos enfoques. Un enfoque que es estudiar al ser vivo, al patito completito, o el enfoque que normalmente se toma en la ciencia, que es partir al patito en todas sus partes componentes y considerar que estas partes no tienen interacciones entre sí y que simplemente podemos entender perfectamente el cuerpo humano estudiando el sistema digestivo o estudiando el sistema cardiovascular o estudiando el cerebro como entes separados. Entonces, vimos que el enfoque reduccionista en la medicina que se ha empleado hasta ahorita y que es muy útil para atender a todos los pacientes, lo que hace es partir el problema en todos los sistemas que lo integran y estudiamos cada uno de ellos por separado. Y entonces cuando tenemos alguna desviación de salud, cuando estamos enfermando, o vamos al alergólogo, al angiólogo, al cardiólogo, al endocrinólogo, vamos a cada uno de estos especialistas y cada uno de ellos no se habla con nosotros, o sea, todos tienen diferentes formas de atacar los problemas de salud que hay en el organismo. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que hace falta? Pues un tratamiento integrativo. Quiere decir un tratamiento holístico. Queremos considerar todos estos sistemas y las interacciones entre los mismos. Ese es el enfoque de complejidad que tratamos de hacer en este curso hacia para atacar los problemas médicos. Ambos son enfoques, ambos son una aproximación a la realidad. En la realidad lo que tenemos es un sistema que está integrado por tantas partes que es muy difícil de estudiar y entender de manera independiente. Entonces lo que hacemos es, podemos tener este enfoque reduccionista que estudia cada parte por separado, o podemos tener este enfoque de ciencias de la complejidad en la que consideramos que todos los sistemas están entrelazados y que estas interacciones también juegan una parte importante en el control homeostático del cuerpo humano, considerando además que es muy importante las diferencias fisiológicas importantes y medibles entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que estos sistemas están integrados no por unos cuantos que somos los que medimos, sino por cientos o miles de partes, y entonces es realmente un problema al cual solo estamos haciendo un abordaje, una aproximación para entenderlo y tratarlo de resolver. Ambos enfoques son complementarios, no están peleados uno con el otro y se pueden tomar para resolver problemas en general. Entonces, para entender esto, primero definimos qué era complejidad. Lo primero que entendimos es que la complejidad viene no de que sea difícil, sino viene de la palabra complexus, que significa entrelazado, trenzado, imbricado. Eso es lo que es complejo, es algo que está muy interrelacionado, que todas las partes están interrelacionadas. Y entonces definimos los sistemas complejos a partir de sus propiedades, que tienen muchas componentes entrelazadas, que presentan comportamientos colectivos, que estos comportamientos colectivos en general tienen correlaciones no lineales entre ellos. Los sistemas se autoorganizan para generar comportamientos emergentes o generar propiedades que no son la suma de las partes, sino que son más allá de eso. Que hay invarianza de escala a todos los niveles, es decir, hay fractalidad en el espacio, pero esta fractalidad también ocurre en el tiempo, que los sistemas se adaptan a los cambios del entorno, es una de las funciones fundamentales, y todo eso lo hacemos para poder procesar información y señales y poder responder a ellas.
Entonces, teniendo en cuenta todas estas propiedades, pues la vida es un ejemplo claro de un sistema complejo y lo más importante es que los seres humanos somos sistemas complejos con estructuras jerárquicas y propiedades emergentes a todos los niveles que nosotros los estudiemos. O sea, independientemente del nivel de que nosotros queramos estudiar del sistema, vamos a encontrar complejidad del mismo y estas interacciones que van a marcar la respuesta general y las propiedades emergentes del mismo. Hasta ahí, dudas, comentarios de la parte de uno del curso que fue complejidad. No, doctora, todo bien. No, doctora. Todo claro hasta aquí, doctora. Ok, bueno, pues después de ver complejidad, entramos a homeostasis. Aquí les pongo el padre del concepto, que es Claude Bernard. Y bueno, la idea de homeostasis fue en la segunda parte del curso. Estos eran los objetivos que teníamos de manera original. Y en lo que nos basamos es que la homeostasis refleja este balance que hay en el organismo, en que las señales fisiológicas deben de ser robustas, debemos de tener parámetros físicos, pero debemos de podernos adaptar ante los cambios del entorno. Y esta adaptación ante los cambios del entorno y la robustez de los parámetros son los que marcan nuestra salud. La salud es justo este balance entre robustez y adaptabilidad, y la perdemos ya sea porque envejecemos o porque enfermamos, yéndonos hacia volvernos parámetros demasiado robustos, demasiado deterministas, con altas correlaciones, o perdemos la salud porque nos vamos hacia una dinámica aleatoria, azarosa, con bajas correlaciones. Entonces, la hipótesis de trabajo, ahora espero que ya todos vemos este diagrama con todos nuestros datos. Quiero señalar que este no es caricatura, estos sí son datos reales de diversos sujetos con lo que lo construimos. Y entonces, bueno, lo que tenemos es que una persona sana, la serie de tiempo en particular de su ritmo cardíaco, va a ser invariante de escala, es decir, yo voy a poder trazar en un diagrama de PSD, en una transformada de Fourier, del logaritmo de la contra el logaritmo de la frecuencia, voy a poder trazar una línea que va a tener una pendiente muy cercana a -1. La señal se va a ver como estas series de tiempo que oscilan como mariposas, y si yo veo los diagramas de Poincaré de dichas señales, lo que voy a ver son elipses que caracterizan un ruido rosa invariante de escala. Cuando envejecemos, perdemos, bueno, la entropía de estas señales, es decir, qué tan lejos estamos de ser un sistema que intercambia toda la información con el exterior, o sea, qué tan buenos somos para intercambiar información con el exterior, es positiva y es bastante grande. Cuando envejecemos, perdemos entropía, entonces perdemos la capacidad de transmitir información en el sistema, la entropía se va tendiendo a cero. Si yo trazo la pendiente de esta serie de tiempo, de la transformada de Fourier de la serie de tiempo, recuerden, aquí la estoy presentando ritmo cardíaco de sujeto que está en reposo, en quimiostatismo, la pendiente de posición supina es -2. Cuando nosotros trazamos el Poincaré, lo que vamos a ver es que prácticamente va a ser una línea justo sobre 45 grados, o sea, una línea vertical, o sea, la elipse prácticamente se pierde. Y cuando lo que pasa con los jóvenes que están viviendo en situación de calle, que en realidad lo que le pasa es que son jóvenes que tienen que adaptarse a cambios continuos en el entorno, pues lo que les pasa es que se vuelven azarosos. Vamos a tener correlaciones muy, muy bajas, o sea, la serie de tiempo va a ser de tipo ruido blanco, va a ser muy, muy azarosa, la pendiente en el PSD va a ser 0, y lo que vamos a ver es un sistema en Poincaré que es totalmente aleatorio. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que salud es justo vivir en esta medianía entre adaptabilidad y rigidez del sistema. ¿Ok? Esa ha sido nuestra hipótesis de trabajo todo el tiempo. Y bueno, lo que la hemos aplicado para diversas cosas. Hemos visto cómo la juventud y la salud implican un amplio rango dinámico, hay mucha variabilidad en las señales,
y conforme nosotros envejecemos vamos perdiendo esta variabilidad o también ante ciertas enfermedades. Y ese rango dinámico de variación de nuestro ritmo cardíaco se pierde con la edad y eso se debe a que tenemos una pérdida de acoplamiento autonómico. Empezamos a tener que ya no hay el mismo balance simpático-vagal. Eso es lo que en realidad está pasando de manera general que hace esto. Bueno, cuando envejecemos y perdemos este balance, pues podemos nosotros tener que si lo que está midiendo el médico es nada más datos puntuales, instantáneos de un sujeto, puede medirle al viejito que tenemos aquí simplemente su ritmo cardíaco y decir, muy bien, señor López, lo que usted tiene es un ritmo cardíaco de 60 latidos por minuto. Escucha su corazón y dice, está excelente su corazón. Pero bueno, por desgracia le da una palmadita en la espalda y como este pobre viejito ya no tiene capacidad de adaptarse a los cambios del entorno, pues le va a pasar lo que en la caricatura que estamos observando de Quino. Entonces, la moraleja y lo que quisiera que les quedara muy claro a los médicos es que todas nuestras variables fisiológicas tienen variabilidad y esta variabilidad nos habla de este control homeostático y perderla significa que vamos a enfermar. Entonces, no hay que medir simplemente un dato de los sujetos, sino que hay que tratar de hacer un seguimiento de varias mediciones para poder hacer conclusiones. Entonces, homeostasis, el término lo acuñó, como vimos, Walter Cannon en 1932, que quiere decir un estado, una estabilidad similar o igual, no constante. Él mismo lo decía, o sea, Walter Cannon no pensaba que la homeostasis era un punto y un valor puntual, sino pensaba que la homeostasis era en realidad eran variaciones dinámicas y alteraciones dinámicas del sistema alrededor de puntos de equilibrio. Aquí lo tenemos con sus primeras mediciones que hacía precisamente de ritmo cardíaco y de presión arterial. Entonces, la homeostasis vimos en el curso que era la capacidad autorregulada de estos sistemas complejos de mantener constantes estas condiciones del medio interno, compensando los cambios externos por el intercambio controlado de energía e información con el medio externo. O sea, había un equilibrio dinámico, es lo que estamos nosotros considerando. En la medicina se piensa que el control homeostático se puede representar como que ante un estímulo tenemos algún sensor en el organismo que lo mide, se genera, esto va a un centro de control que dispara respuestas de un efector y este efector manda una electroalimentación negativa que hace que este estímulo regrese a los niveles de regulación del organismo. Este mecanismo se considera lineal y se considera de un único. Y entonces están muy estudiados mecanismos homeostáticos para mantener la temperatura corporal constante. Entonces, estos mecanismos de temperatura corporal lo que hacen es que si disminuye, vamos a tener contracción de vasos sanguíneos para conservar el calor, vamos a tener sudor, que el sudor deje de funcionar, vamos a empezar a temblar para generar calor y todo esto va a hacer que el calor se retenga y entonces la temperatura corporal regrese a los datos de normalidad. Cuando la temperatura aumenta, pues ahora los vasos sanguíneos se van a dilatar, entonces quitamos calor del entorno, las glándulas sudoríparas van a hacer que generemos mucho líquido y entonces este fluido cuando se evapora va a hacer que el cuerpo pierda calor y entonces este calor se pierde en el entorno y la temperatura y regresamos a una temperatura corporal normal. Estos son los mecanismos normales de control homeostático que ustedes estudian en Facultad de Medicina y que están muy descritos en la literatura. También tenemos una homeostasis que regula la glucosa y que mantiene el sistema funcionando perfectamente y primordialmente está regulado por el páncreas. También hay mecanismos, esto lo estudian mucho los de neurociencias, para este funcionamiento cerebral que tiene que ver con mecanismos hormonales que tienen que ver con glutamatos, con GABAs, etcétera, etcétera.
Y bueno, también se han estudiado desde antes que yo naciera, o sea, realmente hace muchísimo tiempo, los mecanismos para mantener la presión arterial sanguínea ya habían sido estudiados en artículos del doctor Rudomín de aquí de México en ratones y en gatos. Entonces, también ustedes pueden ver en las páginas de Facultad de Medicina precisamente todos estos mecanismos homeostáticos también para el parto y la descripción de los mismos, en que el cerebro va a estimular la glándula pituitaria, se libera oxitocina, esta oxitocina viaja por el torrente sanguíneo hacia el útero, esta oxitocina estimula estas contracciones uterinas y empuja al bebé, la cabeza del bebé presiona el cuello uterino. Cuando hace esto, se generan impulsos nerviosos que llevan al cerebro a que genere más oxitocina. Entonces, mecanismos, como ven, son mecanismos muy directos y normalmente en una dirección de retroalimentación negativa. Nosotros primero estudiamos estos mecanismos, ahora pensando que no tenemos un mecanismo que es puntual, sino que en realidad son series de tiempo, que lo que tenemos que ver son estas variabilidades entre las señales. Y primero pensamos en este modelo simple de control, en el que tenemos un cuarto al que tenemos un aire acondicionado, que nosotros regulamos felizmente a 20 grados centígrados, que es la temperatura que nos gusta. Cuando la temperatura exterior para este sistema de calefacción está alrededor de 0 grados centígrados a lo largo del tiempo, pues lo que vemos es que la temperatura exterior está muy por debajo de lo que queremos, pero tenemos un sistema que controla la temperatura precisamente por estas fluctuaciones tan grandes que se generan en esta señal. Esta señal empieza a fluctuar muchísimo, en este caso es la temperatura del agua, del termostato, que mantiene frío el cuarto y hace que la temperatura del cuarto se oscile, pero oscile muy cerca de los 20 grados centígrados y no haya fluctuaciones. Este es un modelo simple de control, pero puede ser que este mecanismo de control se enferme, o sea, se pierda este mecanismo, o sea, se dañe el termostato, o simplemente no está diseñado para temperaturas calientes, está diseñado para temperaturas frías. Y entonces, cuando la temperatura es muy caliente, aquí se fija, la temperatura del agua casi no fluctúa y empieza a parecerse mucho a la temperatura del exterior. Entonces, al principio, como que se trata de regular el sistema a mis 20 grados, pero finalmente el sistema lo que hace es seguir la temperatura del agua y finalmente se perdió totalmente el control homeostático y estamos teniendo la temperatura del exterior. Entonces, este modelito de caricatura simple de control se puede generalizar ahora para considerar el mismo mecanismo de temperatura, de control homeostático de la temperatura que vimos hace 3 diapositivas. Ahora vamos a pensarlo no para el control tradicional, sino qué es lo que estamos nosotros diciendo. Bueno, nosotros tenemos un sujeto en el cual lo que hace es que este sujeto está sometido a perturbaciones externas, en el exterior está nevando, entonces está él afuera y tiene muchísimo frío. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a su cuerpo? Bueno, pues la temperatura de su cuerpo empieza a bajar de su temperatura normal. Entonces tenemos una comparador que nos dice que la temperatura que él debe de tener, la temperatura interna de su cuerpo debe de ser 37 grados centígrados, que no puede ser más abajo de 37, que lo más que puede hacer es tener fluctuaciones alrededor de ella. Entonces, la temperatura que él espera tener es la línea media en esta gráfica, porque eso es lo que la señal nos dice. Y entonces tiene un sistema controlador, que es el cerebro, que dice, híjole, estoy sintiendo frío, y entonces este frío debo de yo regularlo. ¿Cómo lo regulo? Con un montón de variables que explotan todas simultáneamente para poder generar una respuesta fisiológica que trate de controlar este frío del organismo. Y entonces, pues tenemos respuestas de vasos sanguíneos, de glándulas sudoríferas, de contracción muscular. Entonces tenemos un montón de respuestas en todas las variables reguladoras de la piel.
Y bueno, las variables reguladoras de todo el organismo, o sea, hay un montón de respuestas, y estas respuestas fisiológicas van a implementar una acción correctiva que va a generar que se regule la variable a través de esta variable regulada. Y la salida del sistema se sensa. Tenemos un sensor, por ejemplo, para la temperatura, que son justo todos todos estos pelitos que tenemos en la piel. Y entonces estos sensores generan esta señal de retroalimentación, se compara nuevamente y si ya nos regulamos, pues ya el sistema deja de responder si no lo hemos logrado regular, si no lo hemos logrado calentar, entonces otra vez se genera el sistema. Es importante que cada parte de nuestro organismo esté en realidad a diferentes temperaturas. Entonces el cuerpo humano responde primordialmente tratando de regular primero las temperaturas más elevadas, cuando estamos bajando de temperatura, abajo, afuera hay una temperatura muy, muy fría, nuestro cuerpo lo que trata de hacer es primero conservar esta geografía de nuestra temperatura, haciendo que primero nos calentemos todo el cerebro y toda la parte media de nuestro cuerpo, pues está hablando del interior, y las extremidades pueden mantenerse más frías, no pasa nada. Al revés, cuando lo que está pasando es que yo estoy sintiendo demasiado calor del exterior, pues lo primero que trato de hacer es precisamente calentar toda la parte externa y mantener lo más frío que se pueda toda la parte central de mi organismo, porque es donde se encuentra la mayor parte de los sistemas vitales que me mantienen sobreviviendo. Entonces, pues ya vimos el control homeostático de la temperatura, queremos mantener la temperatura interior de nuestro cuerpo en 37 grados centígrados, esa es la línea verde, y para hacerlo, pues vamos a variar, hay una variable que podemos medir que es la temperatura externa de la piel, la cual va a tener muchas fluctuaciones y trata de regular precisamente esta variable. Cuando nosotros lo que hacemos es tomar el histograma de estas señales, lo que ya habíamos visto es que la temperatura interna del cuerpo humano es una distribución bimodal porque tenemos una temperatura diferente de noche que de día, pero es una distribución que tiene fluctuaciones muy, muy pequeñas, es muy ancosca, es muy leptocúrtica, tratamos de mantenernos en esa región, mientras que la temperatura externa de la piel no tiene esta distribución muy típica de bimodal, o sea, no hay diferencias drásticas entre noche y día en general, y lo que sí tiene es que tiene una distribución que es mucho más aplanada con colas muy largas. Entonces, nosotros podemos distinguir las variables reguladas, que tratamos de mantener fijas, las variables que describen una dinámica determinista, de aquellas variables que son las que se adaptan a los cambios del entorno, que tienen más bien distribuciones de tipo cola larga. Y entonces, bueno, vimos que estos controles homeostáticos, por ejemplo, el de la temperatura, tenía ciclos diarios y mensuales. Entonces, estos ciclos de la temperatura corporal nos marcaban claramente cuáles eran las horas en las horas en que nosotras teníamos que dormir y cuándo podíamos estar despiertos. Y entonces vimos que este control se pierde al enfermar y puede generar cosas tan graves como fiebres, hipertermia, etcétera. También vimos que esta temperatura corporal era un buen biomarcador de sobrepeso y obesidad. O sea, lo que vimos a lo largo de todo este curso es que podíamos utilizar también los datos de las temperaturas que tenía una población, o sea, tomar no un solo sujeto a lo largo de 7 días, sino considerar de 10 sujetos en los diversos grupos, y entonces teníamos un grupo de control, un grupo que tiene sobrepeso y un grupo que es obeso, y entonces podíamos separar los distintos grupos, y estos grupos ya separados podíamos nosotros saber precisamente, podemos distinguir claramente cuál es la temperatura de estos, pero lo más importante, la diferencia más significativa estadísticamente era en la variabilidad, era en la varianza de esta serie y por supuesto en las distribuciones que tenemos. Estas son el sesgo y la kurtosis de estas distribuciones.
También vimos que el mismo mecanismo se puede usar ahora no para estudiar la temperatura corporal, sino que otro juego de variables que podíamos utilizar era presión arterial y ritmo cardíaco. Recuerden, el ritmo cardíaco no es la única variable que se encarga de regular la presión arterial, pero como es una de las principales, ella sí va a reflejar todas estas diferencias y todos estos mecanismos. Entonces, si yo veo la presión arterial a lo largo de un día, lo que estamos viendo precisamente es que tiene una distribución bimodal, mientras que el ritmo cardíaco tiene una distribución que no es claramente bimodal, sino más bien que es una distribución que tiene colas muy, muy largas. Y bueno, lo que vimos es que nuevamente queremos mantener, por ejemplo, la presión arterial sistólica alrededor de 120 milímetros de mercurio. Tenemos un mecanismo que le dice al cerebro que la presión arterial está fuera de control. Y entonces, entre las 20 cosas que dispara nuestro cerebro, entre sus respuestas, es la respuesta la respuesta que tenemos del ritmo cardíaco, y entonces el ritmo cardíaco va a tener grandes fluctuaciones para regresarnos a una respuesta regulada de la presión arterial, que es medida por el sensor carotídeo. Entonces vimos también que este control homeostático de la presión arterial sufre cambios ante el esfuerzo ortostático. O sea, tenemos una respuesta muy diferente debido a este esfuerzo ortostático. Entonces aquí estamos viéndolo justamente en presión arterial, y aquí lo estamos viendo en ritmo cardíaco. Perdón, el corazoncito iba de este lado y los vasos sanguíneos iban de este. El dibujito está al revés. Pero bueno, lo que estamos diciéndoles es que la presión arterial, cuando nosotros hacemos un esfuerzo simplemente miogénico, o sea, bajamos queremos medir la respuesta miogénica, tenemos la mano en el pecho y la bajamos, lo que vamos a observar precisamente va a ser esta respuesta miogénica. Pero si nosotros quisiéramos ver qué le pasa a la presión arterial acostado, en posición supina o parados, vamos a ver que también hay esta diferencia, pero la diferencia es equiparable a la del esfuerzo miogénico, que no es lo mismo que pasa con el ritmo cardíaco. En el ritmo cardíaco, la respuesta miogénica es nula, pero hay una respuesta al cambio de posición muy, muy claro. Y bueno, eso también se ve en los histogramas, en los diagramas de Poincaré, y también se puede medir en el PSD de las señales. Entonces vimos también que la pérdida de este control homeostático de la presión arterial es muy clara cuando enfermamos, por ejemplo, de enfermedades como la diabetes mellitus, que en principio no esperaríamos que fuera a una enfermedad que ataque directamente de primera instancia a esta respuesta al esfuerzo ortostático. Pero, por ejemplo, aquí lo que vemos es que en un hombre joven, sano, comparado con un hombre joven, pero que tiene ya 10 años de tener diabetes mellitus, la respuesta al esfuerzo ortostático simplemente nos paramos, pero nos recuperamos muy rápidamente, mientras que el sujeto que tiene diabetes tarda prácticamente el doble de tiempo en recuperarse en esta respuesta. También vimos que este control homeostático en la saturación de oxígeno es diferente, porque tenemos la resaturación de oxígeno es una variable que está muy, muy controlada y muy, muy regulada. Es una variable prácticamente que no tiene variabilidad, o sea, esta es la saturación de oxígeno, mientras que la respiración sí tiene una alta variabilidad, y cuando enfermamos esta se pierde. Entonces es fácilmente reconocible unas de las otras. Y finalmente la idea de hacer todo esto es precisamente poder encontrar, ya sea construyendo redes fisiológicas a través de todas las variables que podamos medir de un sujeto y tomando en cuenta las interrelaciones entre todas estas variables, cuando se pierden estos mecanismos de control homeostático, ya sea porque enfermamos o porque envejecemos, teniendo en cuenta que nuestra idea atrás de todo esto es que la homeostasis es justo este balance entre robustez y adaptabilidad.
alguna pregunta o duda sobre la parte que vimos de homeostasis. Este simplemente es un rápido panorama por todo lo que vimos. O sea, es correr la película en lugar de en 3 horas, la corrí en 10 minutos. No, doctora, bueno, a mí me quedó muy claro todo. Bueno, entonces, ¿claro para todos? Sí, doctora. Sí. Perfecto. Yo tengo un par de preguntas, doctora, perdón. Claro que sí, Mireya, adelante. En el caso, hace rato mencionaba de la entropía en las personas en situación de calle y decía que la entropía tiende a, perdemos entropía en la medida en la que enfermamos. Y también perdemos entropía cuando nos volvemos demasiado variables. Los jóvenes en situación de calle también tienen una entropía menor que los sujetos de control. Ajá. Mi pregunta ¿es posible, por ejemplo, que en dadas ciertas circunstancias la entropía pueda irse a los extremos o nos vamos muy a cero, nos vamos muy a uno? De tal manera Sí. que hablando de un sistema, ¿cómo le llaman? ¿Caótico o no caótico? O sea, que salgamos del punto de estabilidad en el que estemos. No es caos directamente, o sea, la definición de caos se usa mucho en medicina, pero no es la definición estricta en física. Caos es un sistema en el cual tú no puedes saber la trayectoria que va a seguir. O sea, si tenemos un sistema y yo puedo decirte qué va a pasar mañana, dónde va a estar después de un cierto tiempo. Por ejemplo, tengo un carrito, lo empujo y veo que se está moviendo. Yo te puedo decir a partir de las ecuaciones de Newton en qué posición va a estar en cada instante de tiempo. Y lo sé con toda precisión. Te lo puedo decir exactamente. Eso es un sistema determinista. Un sistema caótico es un sistema que independientemente de cuáles sean las condiciones iniciales que yo le dé, pequeñas variaciones de esas condiciones iniciales me llevan a trayectorias muy distintas. Entonces, por ejemplo, un huracán. Si yo tomo un huracán y varío un poco las condiciones iniciales de dónde empezó a girar y qué temperatura tenía cuando empezó el sistema de huracán a formarse, voy a llegar a trayectorias muy distintas. Por eso es prácticamente imposible de decir dónde va a estar después de un cierto tiempo. Un sistema azaroso es algo parecido, pero en realidad lo que te está diciendo un sistema azaroso es que no sabe, que puede seguir diversas trayectorias, pero en general estas trayectorias que siguen tienen que ver con un cierto rango donde puede moverse. No depende de que las condiciones iniciales me llevaron a él, sino que más bien el sistema se puede mover y puede fluctuar. Ese es el juego de dados. Suponte que no tienes 2 dados, sino que tienes 1.000.000 de datos. Y entonces te pones a ver qué número cayó de todos tus dados. Todos van a ser distintos, pero no pueden cambiar entre 1 y 6. Entonces, azar no es directamente caos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que el sistema de transmisión de información sí se pierde en ambos casos, pero no es que se vuelvan caóticos. No, creo que me quería... Perdemos la capacidad de transmitir información, perdemos la capacidad de recordar lo que pasó en el pasado. Eso es lo que estamos perdiendo. Ajá, creo que es más adecuado, no sé, decir que o nos volvemos más ordenados o más desordenados, ¿no? O nos volvemos, les gusta mucho a algunos de los médicos con los que trabajo usar más la palabra de resiliencia, de que somos más resilientes o menos resilientes. En el sentido de que resiliencia para un médico es precisamente la respuesta que se mantiene en el organismo independientemente de los cambios del entorno. Recuerda que en realidad esta situación de baja correlación o de este ruido que estamos viendo es porque el organismo está respondiendo a los cambios del entorno. En el caso del joven en situación de calle, piensa que esto es la situación permanente, o sea, su organismo dice, es que yo todo el tiempo debo de estar atento a los cambios del entorno porque siempre va a cambiar. Y el viejo lo que pasa es que pierde esta capacidad de responder al entorno.
Ajá. Entonces sí podría, no sé, por ejemplo, en el sujeto en situación de, o sea, sí podría darse el caso que o se incremente la entropía o se venga hacia abajo la entropía, que no sea algo genérico el mencionar que la entropía, que hay pérdida de entropía. No hemos encontrado esa situación. O sea, Ok. ahorita lo que te mostré son datos. Entonces, Ujú. no hemos medido situaciones en las que pase al revés. Ajá. Lo pregunto porque yo en algún momento con mis acosiles, cuando los privaba de sueño, pasaba que cuando están eh, despiertos en condiciones control, si los Sí. registro hoy, mañana, pasado, durante 5 días y estaba relativamente constante el valor de entropía que alcanzaban, ¿no? Relativamente constante. Ajá. Es que yo lo privaba, el primer día de privación incrementaba la entropía. Si lo privaba otro día, incrementaba todavía más la entropía. En la medida que yo lo iba privando de sueño, alcanzaba más valores de entropía. La entropía se me disparaba. Justo por... Eso está interesante. Habría que ver que en realidad qué es lo que está pasando. Ajá. Y eso pasaba en el acosil despierto. Así el acosil andaba ahí caminando, privado de sueño. Ajá. Su entropía estaba súper alta, cercana a 1. Entonces yo decía, bueno, pues esto, ¿cómo lo interpreto? ¿O sea, está desordenando el sistema? O sea, la verdad no supe cómo... No, lo que es lo contrario. El sistema está. También la entropía la puedes pensar como el intercambio de energía, en cierto, no nada más el desorden, sino también qué tanto estás intercambiando energía con el exterior. Cuando tienes una entropía muy alta, quiere decir que tu intercambio de energía con el exterior es elevadísimo. Cuando la entropía es muy baja, quiere decir que estás intercambiando muy poca energía con el exterior del sistema. Entonces, en cierto sentido, tal vez lo que está pasando es que cuando están privados de sueño están expulsando toda la energía, toda su energía se pierde en el exterior sin ningún sentido. Y por eso aumenta tanto la entropía. Ok. Uh-huh. O sea, si lo pensamos como un sistema abierto que está cediendo energía al exterior, está cediendo más energía de la que lanza un sistema normal. Ok. Uh-huh. Eso es lo que yo pensaría de primera instancia, pero habría que repensarlo con más cuidado y analizarlo con más cuidado. Sí, y habría que rescatar esos datos que tengo por ahí. Claro. Y tengo sí. Cuando hablaba de la distribución que se mantiene en la actividad cardíaca, de la variabilidad y todo esto, decimos que es una distribución bimodal, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí o todos los que estamos en el curso podríamos identificar cuando veamos o reconocer que el tal distribución corresponde a una actividad de electrocardiograma o algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, mi duda es si nosotros miráramos una actividad de cerebro, ¿cómo es una distribución, la actividad cerebral, qué tipo de distribución presenta? En la mayoría de los casos es una distribución como la amarilla que ves aquí, la de la piel. Es una distribución que tiene colas muy largas y que tiene que es muy aplanada. Entonces ahí tenemos como, es una distribución multimodal, algo así. Sí. A la izquierda y a la derecha. Sí. ¿Y de eso hay publicaciones, doctora, verdad? O sea, que me pudiera... No estoy segura, déjame buscar. Porque nosotros lo hemos visto con los sujetos que estudiamos de epilepsia. Porque tomamos los datos y vemos que hay un cambio. Ahí es muy claro el cambio. Cuando el sujeto, antes del ataque epiléptico, vemos distribuciones que son prácticamente esta que ves aquí abajo, pero cuando tienen el ataque epiléptico, la distribución se vuelve una lindísima gaussiana. Pero nosotros todavía no lo publicamos y no sé si haya publicaciones del mismo. Habría que buscarlo. Okay. Creo que en el paper de Marcus del 2014 viene, justo con epilépticos. Ok, si nos puedes compartir el paper sería ideal. Sí, lo subo al grupo de WhatsApp. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Entonces, bueno, en el curso también vimos
análisis de señales puntuales, cómo analizamos datos poblacionales, y para esto pues estudiamos herramientas que tenían que ver con estadística descriptiva y tratábamos de encontrar también biomarcadores. Entonces, para el análisis estadístico encontrábamos los histogramas de la señal y también calculábamos los momentos estadísticos, el promedio, la desviación estándar, el sesgo y la kurtosis, y normalmente las comparábamos con la distribución normal. Entonces, vimos que esto nos sirve para, por ejemplo, si tenemos los datos de una población, de cuál es su peso, su estatura, los datos de peso, de estatura de la población, el índice de masa corporal y el índice de cintura-cadera de la población. Entonces, aquí lo que tenemos es, verdes son datos de mujeres, cada puntito verde es el valor que tiene una mujer, cada puntito amarillo es el de un hombre, y vemos que hay diferencias claras, o sea, se separan los grupos claramente de hombres y mujeres dependiendo del nivel educativo. Conforme nos movemos hacia acá hay mayor nivel educativo, y en esto es con respecto a la edad. También hay una pequeña diferencia. Aquí ven el verde de los hombres, que sería la parábola que mejor ajusta estos datos, y la amarilla es la línea de tendencia de las mujeres, está un poquito por encima de la de los hombres. Entonces, nosotras cambiamos menos de nuestro peso a lo largo de toda nuestra vida que los hombres. Y este es el de cintura, que tiene una tendencia que es más bien de tipo lineal decreciente, y también hay una diferencia entre hombres y mujeres, aunque con esta nube de datos no es tan clara de verla, ¿no? Pero se puede medir con todos los parámetros estadísticos que vimos. Y bueno, aquí lo que hicimos es que también vimos que los trastornos metabólicos dependen de la edad. Aquí es una muestra de la población de la UNAM de 2.572 sujetos, y estamos viendo diversos parámetros. Esto es hemoglobina, cómo cambia con respecto a la edad, glucosa en el plasma. La glucosa todavía sufre. Lo más interesante es que se fija, no hay una diferencia estadísticamente significativa en los valores promedio, o sea, prácticamente son los mismos. Lo que cambia drásticamente entre jóvenes y viejos es la variabilidad de estas variables. Entonces, la variabilidad en viejos de hemoglobina glucosilada es mucho mayor que la de los jóvenes, la glucosa, y hay parámetros que prácticamente no varían en toda nuestra vida. O sea, la insulina sérica se mantiene prácticamente constante y también su variabilidad no cambia drásticamente, salvo cuando empezamos a volvernos adultos. Entonces, estos trastornos metabólicos ya vimos que dependían de la edad, que dependen del sexo. Podemos separar inclusive los grupos de hombres y mujeres, siguen diferentes distribuciones. Y bueno, lo más importante con este tipo de estudios es que entonces podemos decir, en el estudio que acabamos de demostrarles, para el nivel educativo podemos encontrar variables que tenían significativamente un riesgo diferente de cambiar entre jóvenes y viejos, dependiendo de la variable. Hay algunas que cambian, son todas estas, pero hay variables que no hay una correlación significativa contra el nivel educativo. Y entonces, a diferentes niveles educativos, la presión diastólica no la cambio, pero la presión sistólica tiene menor riesgo de volverse alta en los sujetos con mayor educación. La glucosa la podemos cambiar, la hemoglobina glucosilada, los triglicéridos y el HDL, mientras que no podemos cambiar presión diastólica, insulina basal, ácido úrico, colesterol total y LDL. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues está publicado es un trabajo que publicamos justo en una revista de Public Health, porque lo que estamos diciendo es que si vamos a hacer campañas para concientizar a la población, estas campañas deben de estar enfocadas en aquellas variables que sí vamos a poder modificar. O sea, no tiene caso que hagamos toda una campaña para que la población trate de mejorar el colesterol que tiene, porque eso no le va a servir, eso no lo va a cambiar la educación. Esa es una variable que no cambia con nivel educativo para nada, se mantiene constante, mientras que
variables que sí yo puedo modificar serían los triglicéridos o el HDL. Entonces, mi campaña debe de ir orientada hacia ese lado. Entonces, este tipo de estudios les permite hacer este tipo de conclusiones. Bueno, perdón, con respecto a datos poblacionales, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, duda? Antes de que pasemos al siguiente tema que vimos en clase. Parece que no. Yo no, doctora, gracias. Ok. Bueno, pues entonces no hay dudas de eso. Pues seguimos en nuestra búsqueda de biomarcadores, que en realidad es lo que queremos hacer. Y entonces ahora vamos a la otra parte del curso, que fue analizar series de tiempo de una sola variable. Y entonces primero encontramos un montón de herramientas estadísticas, aprendimos a analizar histogramas, los momentos estadísticos, hacer diagramas de Poincaré. Luego analizamos las series de tiempo espectralmente, o sea, trazamos transformada de Fourier y encontramos para saber todas las frecuencias involucradas en las señales, y luego hicimos análisis en espacio fase. Entonces, todos estos ejemplos, bueno, aquí lo que estamos es que hay diferentes señales y cada señal la tenemos que analizar de diferente manera y tenemos que encontrar las herramientas adecuadas para hacerlo. Entonces, primero vimos que, bueno, parte de lo que vimos fue que es muy importante quitarles la tendencia a los datos y también las periodicidades y las fluctuaciones que todo mundo tira a la basura. En realidad, ya vimos a todo lo largo del curso que nos dan un montón de información sobre el sistema. Algo que es importante es que, por ejemplo, este sujeto, su presión arterial varió en este tiempo. Estamos hablando de que en este lapso de tiempo que lo estuvimos midiendo, tuvo una variación estadísticamente significativa en estos 10 minutos. Entonces, primero tenemos que, para poder analizar bien cómo estuvo su cambio de presión, quitar la tendencia. Entonces, tendríamos que quitar la línea creciente que está teniendo y después ya hacer el análisis. Luego, si estamos haciendo análisis en largo tiempo, puede ser que los componentes estacionales nos estorben. O sea, si estamos analizando la serie de tiempo durante 6 meses de un sujeto tomados del Fitbit del ritmo cardíaco y estamos analizando el ritmo cardíaco, por supuesto vamos a tener una componente que tiene que ver con las fluctuaciones de día a día. Puede ser que esta no me afecte los datos, pero puede ser que sí. Entonces, dependiendo de qué es lo que estoy estudiando, puede ser que sea muy importante para mí quitar el componente cíclicos que va a haber. Ahí va a haber un componente cíclico que tiene que ver con sus periodos de sábados y domingos, pero también va a haber un componente que tiene que ver con el ciclo circadiano del sujeto. Para centrar ideas, vimos diversos modelos aquí matemáticos. Aquí nada más les voy a poner uno de los tantos ejemplos que vimos, porque todos nos llevaron a las mismas conclusiones en las series de tiempo. Entonces, si lo que teníamos eran dos diferentes dinámicas, aquí tenemos el sistema más simple que se le puede ocurrir a uno como físico entre dos dinámicas. Tenemos una serie de imancitos, de espines que apuntan hacia arriba o hacia abajo. Y entonces lo que queremos analizar es precisamente un sistema que está compuesto por cientos de estos imancitos, como se ve. Y entonces vemos que hay una región en donde, si tenemos temperaturas muy, muy bajas, todos los imancitos van a estar ordenados, y lo que vamos a ver es que muy poquitos van a estar apuntando en una dirección diferente. En cambio, cuando estamos en temperaturas muy, muy altas, lo que reina es el desorden. Entonces, la mitad de los imanes van a apuntar hacia arriba y la mitad de los imanes van a apuntar hacia abajo, y entonces va a quedar un sistema como este, en el que vemos la mitad para arriba y la mitad para abajo, y justo en medio hay un punto de balance dinámico que los físicos conocemos como este punto crítico, que marca esta transición de fase entre estas dos dinámicas. Y este punto crítico, lo que tenemos es que lo que se va a formar va a ser islas, se van a formar regiones donde todos los imanes apuntan hacia arriba, pero va a haber otras regiones donde todos los imanes apuntan hacia abajo, y estas regiones van a variar en el espacio,
pero siempre vamos a poder encontrar regiones con esta dinámica. Si vemos las series de tiempo, aleatorio se ve así, algo ordenado ya habíamos visto que era una distribución que va a tener muy pocas fluctuaciones, su variabilidad va a ser chiquitita, prácticamente no va a variar la señal, y algo intermedio va a tener fluctuaciones alrededor de un valor constante. Entonces, justo el intermedio entre estas dos dinámicas, y lo que vimos es que justo en ese punto crítico teníamos una transición de fase, es decir, los valores promedio cambiaba la desviación estándar de los datos, era máxima justo en ese punto crítico, el sesgo de la distribución se maximizaba justo en ese punto crítico, y la kurtosis también cambiaba y transitábamos justo a salirnos de ser una distribución gaussiana. Analizamos también espectralmente estos datos y lo que vemos es que si estamos fuera de la región de transición del punto crítico de balance en el modelo de Ising, que corresponde a la línea blanca, lo que vamos a tener es una dinámica que es prácticamente de ruido blanco y luego vamos a tener algo que cae y que tiene una pendiente distinta de cero, pero justo en el punto crítico lo que vamos a tener es una pendiente invariante de escala, y si lo que estamos midiendo es la energía de este punto crítico, lo que vamos a ver es que la pendiente de esto es -1. Entonces, también vimos que esta variabilidad del ritmo cardíaco va a depender de la edad y del sexo para sujetos sanos. Aquí amarillos son hombres, verdes son mujeres. Estos son jóvenes, tiene 23 años, el hombre y la mujer, y esta tiene 73 años, el hombre y la mujer. Y bueno, lo que vemos es efectivamente lo que les habíamos dicho. En Poincaré el sistema se rigidiza muchísimo cuando envejecemos. Las mujeres cambiamos, pero no tan drásticamente como los hombres. O sea, sí nos volvemos un poco más rígidas, pero no tanto. Y si vemos la transformada de Fourier, en el caso del ritmo cardíaco, lo que tenemos es que precisamente hay una distinción entre bajas frecuencias y altas frecuencias. Se utilizan mucho estos diagramitas de low frequency y high frequency para los médicos, para decir qué porcentaje tienen de respuesta simpático-vagal y cómo está su balance. Y entonces lo que vemos es que el joven tiene una distribución prácticamente de -1, pero esta se pierde cuando envejecemos. Entonces, esta variabilidad del ritmo cardíaco, vimos que, por ejemplo, si lo que medimos es el SD1 del diagrama de Poincaré, es muy diferente en hombres y mujeres jóvenes. Amarillos son hombres, verdes son datos de mujeres, y cuando envejecemos, hombres y mujeres nos parecemos mucho, pero las mujeres al envejecer no hay una diferencia significativa, mientras que los hombres sí hay una diferencia estadísticamente significativa. En la entropía, cuando somos jóvenes, la forma en que transferimos información en nuestro sistema, y tomen en cuenta que aquí nada más estoy tomando ritmo cardíaco y son del mismo sujeto y la misma serie de tiempo, viendo fantasía, o sea, es una serie de tiempo que dura aproximadamente 2 horas. Lo que vemos es que hombres y mujeres jóvenes tienen la misma entropía, pero cuando envejecemos las mujeres perdemos entropía, pero no tanta como la que pierden los hombres. Los hombres pierden drásticamente capacidad de transmitir información. Y estas son las desviaciones estándar de los datos, en las cuales también pasa lo mismo que con los de Poincaré, aunque no son tan drásticas como en Poincaré. Bueno, también esta variabilidad se pierde cuando enfermamos. Aquí les estoy mostrando solo como ejemplos las de la presión arterial. Este es sujeto de control, estos son diabéticos. Este es un diabético recién diagnosticado, no tiene más de 6 meses de tener diabetes. Y este es un diabético de edad similar, pero que tiene más de 10 años con enfermedad. En edades son edades más o menos similares. Y bueno, lo que vemos es precisamente lo que ya les había dicho. Tendemos a volvernos un sistema mucho más rígido cuando enfermamos. Eso también nosotros lo hemos estudiado para pacientes con acalasia y podemos distinguir perfectamente los sujetos de control de los sujetos de acalasia.
Si se fijan, los de acalasia pierden la variabilidad enormemente. Estas son las 3 maniobras que normalmente hacemos en posición supina, parados y respirando rítmicamente. Y si se fijan, podemos distinguir que ellos perdieron el acoplamiento cardiorrespiratorio claramente en ritmo cardíaco. En presión arterial no es tan claro, pero en la presión arterial es muy clara la diferencia entre nuestros controles y los que tienen acalasia cuando están de pie y cuando están acostados en posición supina. No puedo distinguir la presión arterial, pero sí veo que se perdió drásticamente la variabilidad de los sujetos cuando tienen acalasia. La variabilidad de los sujetos en situación de calle, nuevamente pasa lo mismo que ya les había yo dicho. Este de aquí es nuestro sujeto de control, es un joven de 21 años, masculino de 21 años. Este de aquí es un joven viejito de 77 años, bien jovencito, pero ya tiene 77 años, entonces su corazón se ha rigidizado. O sea, si se fijan, prácticamente no varía. El histograma está muy constreñido y esto se vuelve muy, muy rígido. Y el Poincaré, si se fijan, también está rigidísimo. Y el sujeto que tiene en situación de calle tiene una variabilidad más de ruido blanco que la que tiene el sujeto normal. Su distribución tiene colas mucho más largas que las que tiene el sujeto normal. Y aquí se ven típicamente los dos regímenes que se vuelven muy separados. Y si yo lo que veo es el Poincaré, lo que veo es precisamente una distribución muy, muy cerrada, muy de tipo círculo, y no una elipse, que es la justa medianía entre estas dos distribuciones. Nuestro grupo ha desarrollado biomarcadores, que es lo que buscamos. O sea, el objetivo para todos nosotros es buscar biomarcadores, y entonces estos biomarcadores, por ejemplo, uno de ellos fue esta métrica en el espacio de momentos estadísticos. Lo único que hacemos es tomar el cuadrado de todos los momentos estadísticos, desviación estándar. Bueno, este es coeficiente de variación para que no tenga unidades. Coeficiente de variación entre desviación estándar entre promedio más sesgo al cuadrado más kurtosis al cuadrado, y es el del ritmo cardíaco entre el de la presión arterial, y ese es el que nosotros definimos como nuestro biomarcador. ¿Por qué? Porque lo que les está midiendo exactamente es este balance entre el control que tenemos por medio de la variabilidad del ritmo cardíaco de la presión arterial. Y entonces lo que vemos es que estos mecanismos de control homeostático dependen de la posición y también dependen del sexo. Cuando estamos de pie, cuando estamos respirando rítmicamente, prácticamente no hay diferencia entre hombres y mujeres, pero cuando estamos acostados, la única diferencia es que las mujeres tenemos mayor variabilidad que los hombres, y cuando nos paramos, sí hay una diferencia muy significativa en este parámetro alfa entre hombres y mujeres. O sea, podemos distinguirnos perfectamente, y además la variabilidad es enorme en hombres, mientras que la variabilidad en el grupo de mujeres es menor. Este control homeostático también hemos demostrado que se pierde al enfermar, como en la diabetes mellitus tipo 2, y sobre todo cuando estamos en posición supina hay una diferencia muy clara entre estos parámetros. Y bueno, lo importante, la moraleja que siempre quiero que tengan en la cabeza es que da lo mismo que estudiemos datos poblacionales de poblaciones muy, muy grandes, vamos a llegar a las mismas conclusiones fisiológicas que si estudiamos series de tiempo de poblaciones pequeñas, pero durante un gran periodo de tiempo. Entonces, este es cómo se ve ahora el análisis espectral de estos datos, lo que yo les decía, que normalmente lo que hacemos es que podemos nosotros medir la respuesta en frecuencia de este sujeto sano, y podemos analizar también el ritmo cardíaco como función de la frecuencia. En particular podemos analizar cómo perdemos esta respuesta del acoplamiento cardiorrespiratorio al enfermar de una enfermedad como la diabetes mellitus. Entonces, esta es la presión arterial, que cambia también dependiendo de la posición en la que nos encontremos.
Y bueno, aquí nada más para recordarles qué es lo que pasa cuando nosotros respiramos rítmicamente, es decir, cada punto 1 Hz estamos respirando. Si hacemos esta respiración rítmica lenta, lo que hacemos es que entra en resonancia con nuestro sistema, con las ondas de Mayer que hay en el cuerpo, y entonces esta resonancia va a hacer que tanto la presión arterial como el ritmo cardíaco se vuelvan señales periódicas con justamente 0.1 Hz de frecuencia. Y entonces podemos utilizar biomarcadores de este acoplamiento cardiorrespiratorio que pueden ser simplemente en la transformada de Fourier de la señal, el área que tenemos bajo la curva de 0.1 Hz respecto al área total del sistema, y tenemos precisamente esta definición comparadas con el radio de frecuencia. Y vemos que este acoplamiento cardiorrespiratorio se pierde cuando evoluciona la diabetes, y es una medida que me separa claramente el grupo de control, que son todos estos puntos amarillos, cada uno de ellos es un sujeto de control, con el grupo que tiene diabetes mellitus avanzada, que son estos triangulitos blancos, y por suerte los que tienen diabetes recién diagnosticada están justo en la medianía entre estas dos regiones, en la región intermedia. Bueno, para poder analizar todas estas señales también vimos que queremos quitarles tendencias, queremos quitarles ciclos, y lo que queremos es quedarnos finalmente con las fluctuaciones de la señal. Entonces, buscamos métodos para descomponer estas señales. Uno de ellos es el Empirical Mode Decomposition, que nos permite descomponer la señal en sus modos empíricos, simplemente calculando las envolventes de la señal, luego el promedio entre estas envolventes, y quedándonos hasta que no hubiera fluctuaciones en ellas. Y entonces con eso podemos generar todas las componentes de la señal. Esta es la señal original, el primer modo empírico, el segundo, el tercero, que tiene 2 periodicidades involucradas claramente, el cuarto, que aquí se ve una señal periódica. O sea, estos 2 modos me están hablando de las periodicidades que tiene esta serie de tiempo, que es ritmo cardíaco de una persona durante 2 días, y esta es la tendencia de los datos, que prácticamente sí vemos las diferencias claras que hay en este periodo de tiempo. También estudiamos SSA. Aquí lo que estamos viendo es el número de muertes por accidentes que hay en Estados Unidos como función del tiempo, y entonces también aquí encontramos la tendencia de estos datos. Los primeros 4 modos, estos 2 me hablan de una periodicidad de 12 meses. Entonces estos me están hablando justamente del ciclo anual, pero estos nos están hablando de una periodicidad de 3 meses, nos están hablando de las periodicidades estacionales que tiene la señal, y todos estos modos que hay a partir de aquí son las fluctuaciones de la misma. Y si nosotros lo que graficábamos es el Scree diagram, que es el porcentaje de varianza que explica de los datos nuestros puntos ordenados conforme están los modos, pues entonces nosotros vemos este primer punto que corresponde a la tendencia de los datos, estos que corresponden a la periodicidad de un año, estos de aquí que corresponden a la periodicidad de las estaciones del año, y todos estos de aquí que corresponden a las fluctuaciones de esta señal. Vimos que esta técnica de SSA es muy útil para poder diferenciar personas que están sanas de sujetos que tienen insomnio agudo, donde los medimos sus datos por medio de un ChronoWise, que lo que mide es los movimientos y la cantidad de luz que hay por minuto del sujeto, y vemos que hay una fragmentación significativa y rompimiento de invariancia de escala, pero justo en esta región ultradiana de los datos. Es decir, en la componente directa, como lo llaman algunos autores, o la componente que tiene que ver con la tendencia de los datos, es la misma para ambos grupos, no hay diferencia. La componente de ciclo circadiano
es la misma, o sea, tienen amplitud similar ambos grupos, no los puedo distinguir, y donde los puedo distinguir es justo en esta componente ultradiana y principalmente en esta región que corresponde a frecuencias de 90 minutos asociadas precisamente con el ciclos de Bragg que ya habían sido estudiados en la literatura. Entonces, también vimos que entre todas estas herramientas podíamos analizar las series de tiempo en espacio-fase. Vimos que el espacio-fase simplemente es la construcción en 3 dimensiones de, en un plano tenemos la señal como función del tiempo, en el otro plano tenemos la frecuencia como señal del tiempo, y entonces lo que queremos saber es cómo varía mi señal tanto en tiempo como en frecuencia simultáneamente, cómo se ve en la casita. Y bueno, vimos que hay varias técnicas para hacerlo. Uno es la transformada de Weyler, que lo que hace es que proponemos una función con la cual vamos a comparar nuestras señales. Esa función se le llama función generadora o función madre, Weyler madre o kernel. Y lo que hacemos es comparar esta señal con nuestra señal original, ver qué tanto se correlacionan ambas, y entonces con eso hacemos las gráficas en cada uno de los planos. Pero luego, además de hacer esta comparación en la escala de tiempo, hacemos una comparación en escala, o sea, hacemos cada vez más ancha esta señal, que es lo que estamos haciendo ahorita, y esto es lo que me da la señal que generamos en el otro eje, y así generamos la gráfica tridimensional de Weyler. Y en particular vimos que esta nos permite distinguir muy claramente las diferencias que hay entre jóvenes y adultos mayores en señales de actigrafía tomadas con un relojito. Y entonces lo que estamos aquí cuantificando es esto, y remos irregulares en cronobiología. Este es un adulto joven que tiene un ciclo circadiano totalmente regular, y estos son dos adultos, un adulto sano que tiene un ciclo circadiano regular, aunque un poco más fragmentado que este, pero el ciclo del adulto que tiene un ciclo circadiano totalmente irregular, esta es una persona con insomnio agudo, si se fijan, se ha perdido esta línea clara del ciclo circadiano. En el viejo, el ciclo circadiano prácticamente no tiene fluctuaciones. Tengo una línea muy, muy clara en el periodo de sueño de este sujeto, o sea, su ciclo circadiano está claramente establecido. Este fluctúa un poco, y estas fluctuaciones tienen que ver con la variabilidad que tenemos de jóvenes, pero aquí se ha disgregado totalmente el ciclo a la hora de enfermar. Y esto lo podemos ver con estas Weylers. Vimos otra herramienta en espacio-fase que fue la transformada de Widmer, que simplemente es considerar que las proyecciones de esta transformada de Widmer deben de mantener que una de las proyecciones va a ser la señal original y la otra proyección va a ser la transformada de Fourier de los datos. Y entonces nosotros podemos analizar, por ejemplo, señales individuales o superposición de señales. Estas son nada más para aterrizar ideas, cómo se ve la transformada de Widmer. Este es un sujeto joven, sano, de 25 años o masculino, que está en posición supina, y entonces lo que estamos viendo es su ritmo cardíaco, el intervalo RR, y esta es la transformada de Widmer de este intervalo de este sujeto sano. Este es el de la presión sistólica, que si se fijan, no tiene muchas menos variaciones que el que tiene, que lo que presenta el ritmo cardíaco. Aquí vemos la mayor cantidad de fluctuaciones que tiene con respecto a este. Estos son el de la presión diastólica, y este de aquí, lo que estamos viendo es el ritmo respiratorio, que no tiene una componente de baja frecuencia, sino que la respiración solo tiene esta componente de alta frecuencia. Y vimos una aplicación directa de la transformada estudiando electrocardiogramas. Entonces, este es un sujeto normal, y este es de un sujeto que tiene arritmia, en la cual ha perdido totalmente estos picos asociados con los picos QT de la señal, PIT de la señal. ¿Dudas hasta ahí de análisis de señales de una variable y todas las herramientas que vimos para analizar señales univariadas?
No, no, doctora. Hasta ahora creo que no. Muy bien. Entonces vamos muy bien en nuestro resumen de repaso de todo lo que vimos. Finalmente estuvimos viendo análisis de series de tiempo de varias variables. Entonces, para eso estudiamos primordialmente PCA. Entonces, lo que hace PCA es que tenemos una señal de varias variables, calculamos simplemente la matriz de correlaciones de esa señal, la transponemos y entonces generamos un nuevo espacio en el que los grupos de ciertas variables se van a ver separados y esto nos permite separar las componentes principales y poder estudiar el comportamiento de diversas señales. Y entonces en particular estos son electroencefalogramas y entonces estamos tratando de ver qué tanto cada uno de estos componentes se puede explicar con la varianza de los componentes principales. Entonces todas las variaciones que tienen estas señales primordialmente se explican por el componente 1, componente 2 contribuye pero no tanto a la señal. Y bueno, aquí lo que vemos es que simplemente con quedarnos con los 3 o 4 primeros componentes de la señal, ya tenemos descrito totalmente el sistema. Este es el electroencefalograma de un sujeto con ojos cerrados y lo que estamos viendo en realidad aquí es las diferencias que tenemos en la primera componente principal del sujeto y también cómo se ve ahora el eigenespectro de estos datos para el sujeto que tiene los ojos abiertos o para el sujeto que tiene el mismo sujeto que tiene los ojos cerrados. Y vemos que las principales diferencias entre ellos no son los primeros momentos, no son los primeros modos, o sea, sino que la diferencia estadísticamente significativa está en esta región de fluctuaciones, que es lo que siempre hemos estado esperando. También utilizamos estos datos de espinografía para estudiar la espinografía de un gato, y al que lo sometemos a capsaicina, o sea, le inyectaron capsaicina, este es el gato sin capsaicina, y estos son los eigenvalores del gato cuando se le inyecta capsaicina, y vemos claramente que se alejan de la recta que tiene pendiente -1 casualmente, y estos son la componente principal 1 contra la componente principal 2, y esta vemos que está separada en 3 grupos cuando le inyectamos con capsaicina y cuando no se le inyectamos solo tenemos 2 grupos característicos en los que las señales se acumulan del gato. Y bueno, esto también lo hicimos para el lidocaína y comparando con los valores de control del gato. Con esto construimos redes fisiológicas también. Entonces, a partir de datos poblacionales también construimos redes fisiológicas y vimos que estas redes nos pueden dar diferencias en la respuesta metabólica, que podemos estudiar triadas de estas redes para comparar el impacto de la edad, por ejemplo, entre ellas, si queremos aterrizar estos conceptos de manera que lo veamos más fácil en triadas, o estudiar la red fisiológica completa y comparar los sujetos con diferentes características, ya sea por envejecimiento o porque tenemos un síndrome metabólico y enfermamos, y comparamos las redes fisiológicas de hombres y mujeres. Vimos que son muy distintas las de hombres y mujeres jóvenes. Hombres tienen menos conexiones que las mujeres somos, ya lo sabíamos por la parte de análisis de series de tiempo, pero también en la red fisiológica se ve que la red está más interconectada, hay más correlaciones, hay muchas más ligas entre todos los parámetros. Entonces, tenemos mucha mayor conectividad entre hombres y mujeres jóvenes, y si nosotros atacamos la red, o sea, cortamos conexiones en esta red por alguna enfermedad que le estemos aplicando al sistema, retirando nodos de la red, lo que vemos es que la red de las mujeres va a resistir a un mayor número de nodos que yo le quite, a un mayor número de ataques que yo le dé a la red por distintos medios que la red de los hombres. Y bueno, eso nos hacía pensar que en una enfermedad sistémica como el COVID íbamos a encontrar diferencias estadísticamente significativas
en la red de los controles a la red de las personas que se recuperaban y fallecían, comparando una con las otras. Estos también son resultados que obtuvo Antonio, son recién sacados del horno, y entonces aquí vemos datos de sujetos que se recuperan de COVID y datos fallecidos de hombres jóvenes, y bueno, lo que vemos es que perdieron conexiones y además que la relación, que el nodo que es el hub central, que es el que determina, que tiene mayores conexiones y mayores caminos con todos, es el que se está perdió relevancia. Primero tenemos una relación neutrófilos linfocitos en todos los que se recuperaron, pero todos los que fallecieron no tenemos ese como el hub central, sino tenemos los leucocitos totales y tenemos un grupo grande de parámetros que se pierden en la red. Entonces, otra forma de visualizar esta red para que se vea todavía más drástico este cambio. Y este es el de la red de mujeres jóvenes que se recuperan y que aquellas que fallecen. Y lo que vemos es que para que el COVID les ataque peor a las mujeres, recuerden que tiene que romper muchos más nodos. Entonces, vamos a ver una red mucho más desconectada por eso. Y aquí es todavía mucho más drástico en cómo ahora se vuelven un montón de hubs centrales en esta red de las mujeres que fallecen contra la red de las mujeres recuperadas. Y bueno, también Antonio les platicó un poquito de estas redes de fenotipos y pues justo a tiempo para quedarnos a preguntas y agradecerles a todos el haber participado tan activamente del curso. Fue un grupo realmente muy bonito y muy motivante. O sea, realmente ustedes me motivaron a que cada vez tratara de encontrar más ejemplos y tratar nuevas formas de comunicarles todas estas ideas del trabajo que hemos estado realizando en el grupo Calmecac, que se encuentra en el Instituto de Ciencias Nucleares, en el cual forma parte, pues ahorita, entre los que están presentes, Antonio y Vania. Y bueno, estamos abiertos a todos aquellos que quieran participar y formar parte del grupo, ya sea trabajando directamente con nuestros datos o que quieran que colaboremos analizando sus datos. Gracias a todos. Y pues